Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches. Traigo aquí algunos problemitas técnicos. Espero que se vea bien, espero que no haya ningún problema, pero aquí empezamos. Gracias, gracias por acompañarme. Por acá anda mi querido Pepe Natarén. Gracias también aquí en Facebook, a quienes se estén conectando. De hecho, no sé si en Facebook me estoy viendo bien porque es donde tengo problemas un poquito técnicos. Parece que mi internet está medio fallando, pero si no se alcanza a ver en Facebook, nos podemos ir a YouTube, o si no se ve en YouTube, nos podemos ir a Facebook, La Fila Rocha Escritora. El día de hoy voy a estarles compartiendo el tema que creo que tiene que ver por las fechas que estamos viviendo. Estamos hoy a 30 de octubre del 2023 y me pareció pertinente que hablemos de monstruos, que hablemos de terror, pero no creas que de un terror externo, de una película de horror, de la película interna que tenemos todo el tiempo, de los monstruos que nos inventamos, de esas estructuras mentales que se van conformando a partir de miedos, a partir de ocultamientos, a partir de rechazar aquellas cosas que tienen que ver con circunstancias, no tienen que ver con nosotros. Vamos a explorar cómo se forman los monstruos o aquellos, digamos, personajes terroríficos que nos habitan. Así que esto lo vamos a ir combinando también con uno de los monstruos que creo que más admiro en la literatura, que es Frankenstein. Este suéter que traigo es de una calavera de A lo que voy con esto es que podemos ver cómo a través de la literatura esos monstruos, esas brujas, esos seres que nos provocan tanto miedo, tienen que ver, porque muchas veces están vinculados, no todo el tiempo, con aquellos miedos, con aquellas estructuras mentales del autor. Y en este caso lo vamos a estar vinculando, cómo tiene que ver mucho con su circunstancia de vida. Pero vamos a empezar hablando sobre todo cómo nosotros conformamos este monstruo, cómo lo negamos, por qué es importante reconocerlo y para qué nos puede funcionar una vez que hayamos decidido hacerle frente y confrontarlo. A ver, confrontarlo, pero esto quiere decir convivir con él, ¿ok? O sea, confrontar, verlo frente a frente. Por acá ya están saludando Jairo, Angélica, María Guadalupe, gracias, gracias por estar por acá. Ya sabes que aquí hay un chat en vivo donde puedes dejar tus comentarios, donde puedes compartirme tus experiencias. Entonces, empecemos a ponernos técnicos en esta noche de 30 de octubre. ¿Cómo se siente este tema? ¿Qué les va pasando solo de explorar esos monstruos que nos habitan? ¿Hacia dónde los lleva? ¿Qué podemos pensar a partir de estar explorando aquellas cosas que ocultamos? Entonces, empecemos con esto. Por acá también saluda Kenny Almaraz y por acá en Facebook ya está llegando David Hernández, David Alejandro. Bueno, se están reuniendo a que festejemos el Halloween todos juntos, pero el Halloween interno. Todas aquellas historias de terror que nos inventamos y que convivimos con ellas, pero que muchas veces se dan a través de pensamientos catastróficos. ¿No te has puesto a pensar que tenemos de veras una película de horror casi todo el tiempo, que nos lleva a la ansiedad, que nos lleva a generar a veces hasta no solo la película de terror, sino un temblor en el cuerpo por estar dándole vueltas y vueltas a esas circunstancias horrorosas? Por acá María Guadalupe también se y ahí se quedó. A ver, ahorita qué más nos pone María Guadalupe. ¿Cómo sombra? ¿Cómo nosotros vamos generando una estructura mental? Una estructura mental, como muchas veces lo hemos comentado en este programa, una estructura mental se genera a partir sobre todo de las circunstancias en las que nacemos. Esa estructura mental tiene que ver con una mirada, que esa mirada se transforma en creencias, esas creencias se transforman en patrones que a su vez son hábitos
Y a partir de esto nos estamos conformando justamente porque tiene que ver en la manera en que la sociedad nos está dando cierta identidad, ¿ok? Lo voy a decir en términos a lo mejor mucho más sencillos. Cuando tú naces, empiezas a adquirir circunstancias que la vida te da, ya sea a través de tus padres, ya sea a través de tus maestros, de tus compañeros, etcétera. Bueno, ¿sabes qué sucede? Vas creando una identidad y empiezas a filtrar, a darte cuenta qué van a aceptar de mí, qué no van a aceptar de mí. Y cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a negar ciertas cosas y momentos de tu vida. ¿Cómo vas a negar esas cosas? Bueno, pues te avergüenzas de ellas, te parece que es ridículo. Y entonces, ¿qué ocurre? Empieza a generarse un ocultamiento en tu vida. Parecería que en la calle, diría mi abuela, andas como candil de la calle, pero oscuridad de tu casa. O sea, vas mostrando una cara, una máscara ante los demás, pero para ti mismo a veces dices, eso no es cierto. Y entonces, ¿qué se genera? Un síndrome que se le conoce como el síndrome del impostor. Yo ando en la calle, pero muchas veces por andar en la calle, o sea, poco a poquito esas cosas que dices que no tienen que ver contigo. Pongamos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, eh, algunas personas que son muy seriecitas, algunas personas que casi no hablan y que a veces son como muy amables, muy atentas, ¿no? Bueno, estas personas, no todo el tiempo, pero muchas detectan aquellas circunstancias que les molestan, aquellas circunstancias que lastiman. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando están ya rebasados de tanto aguantar todo eso que no pueden decir, lo que ocurre es que hay una circunstancia mínima y explotan de la nada. Y al explotar de la nada te das cuenta que traen, o sea, sacan así todo lo que no habían dicho toda su vida y te lastiman, te hieren. Y luego, ¿qué ocurre? Se avergüenzan porque se generaron un escenario del ridículo y entonces se avergüenzan tanto que te piden disculpas que no hayan que hacer, que te dan regalos, que se sienten infames, pero lo único que pasó fue que su sombra apareció ahí. Y a partir de esa sombra se atemorizaron de sí mismos, ¿no? ¿Les ha pasado que a veces dicen, salió una parte mía que no soy yo? Salió una... Es necesario empezar a dialogar. ¿Cómo vas a empezar a reconocer? Pero dándote cuenta que la estructura mental se generó como una forma de cuidado, no para hacerte daño. Aguas con esto. Creemos que este monstruo interno, que esta sombra, se conforma a partir de una circunstancia que nos va a hacer daño. Entonces la rechazamos, que son que tienen y ellos son chambitas, ellos siempre quieren andar ágiles, pero empiezan a negar todo esto y luego resulta que a veces se convierten en todo lo contrario, en postergadores. Tienen que hacer algo muy importante, pero de tanto que lo negaron se van al otro extremo. ¿Qué necesitamos? Primero darnos cuenta cuáles son aquellas cosas que negamos, porque todo lo que escondemos, lo que se queda profundamente en nosotros y que ocultamos, inevitablemente va a llegar a la luz, inevitablemente se va a asomar, inevitablemente, ¿sabes qué va a pasar? Lo vas a tener que confrontar y a veces en el peor momento. Entonces hagámoslo con calma. Veamos, sería que va a la par de nosotros. Este monstruo va a luchar por salir. Por eso quise empezar a compararlo con Frankenstein, ¿ok? El monstruo de Frankenstein, voy a ir enlazando la historia, aunque me voy a detener más hacia el final, para hablarle sobre su escritora. Fíjense, el monstruo de Frankenstein, que es este monstruo que todos conocemos desde la infancia, nos habla de un monstruo que fue hecho, un engendro, una criatura se le llama en la novela, fue hecho a partir de la pedacería de monstruos por un científico llamado Víctor Frankenstein. Esta criatura a lo largo de toda la novela, que fue hecha casi de puras, como si se estuvieran enviando cartas, ¿ok? Esta criatura que fue hecha de pedacería humana nunca tuvo un nombre. Nosotros le conocemos
como ¿ok? ¿Qué ocurre? Todo el tiempo está buscando una identidad. Todo el tiempo esta criatura se acerca a su creador, a Víctor Frankenstein, y le dice, Padre, reconóceme, soy tu creación, soy parte de ti. Bueno, regresemos a esta estructura que le llamamos la sombra o el monstruo. Lo que ocurre es que nosotros hacemos lo mismo que Víctor Frankenstein. Nunca la reconocemos y nuestra estructura monstruosa nos dice, reconóceme, dame un nombre, pero nos da un montón de miedo. ¿Qué pasó con Frankenstein, la criatura, cuando Víctor no lo asume, no le da una realidad, no simplemente lo acepta? Lo que ocurre es que existe un rechazo. En este programa hemos hablado hace 2 o 3 programas de las heridas. Una de ellas es la del rechazo. Y lo que ocurre cuando tienes una herida del rechazo que no está trabajada, que no está sanada, te puedes volver una persona realmente rencorosa. Esto es lo que ocurre con el monstruo. Tiene un rechazo tan fuerte, una negación por su creador, que lo que empieza a ocurrir es que genera una maldad que es el asesinato, ¿ok? Pero nosotros, bueno, no vamos a llegar a ese extremo. Necesitamos reconocer ese monstruo, observarlo, porque si no lo reconocemos y le damos un nombre, nos vamos a convertir en asesinos de nuestras ex, a negarnos a nosotros mismos y a decir, no, yo soy una persona súper poderosa, fuerte, exitosa, y por dentro, no me gusta hacer esta vocecita, tenemos una voz interna que nos dice, mentimos constantemente, constantemente, se empieza a hacer cada vez más grande, hasta que empieza no solo a habitarnos, sino a poseernos, y empezamos a tener ciertos pensamientos que nos van a llevar a la catástrofe, que nos van a llevar a la ira, pero luego vamos a decir, no sé de dónde viene, no sé qué me pasa con esto, no sé qué voy a hacer. Simplemente esa estructura mental te está diciendo nuevamente como Frankenstein, el personaje, reconóceme, no necesito estar en una crisis. Pero déjenme hacer un paréntesis en esto. A las mujeres, esa sombra o ese monstruo nos sale en un momento determinado. ¿Y por qué digo esto? No con un afán de crítica, al contrario. A mí también me ocurre, ¿ok? Cuando nosotras estamos en el periodo de la menstruación o de la ovulación, ese monstruo sale. Y entonces nos ponemos a llorar inevitablemente, o entonces tenemos ira, enojo, hacemos todo un desastre en 2, 3 días. ¿Y sabes por qué? Porque a lo largo del mes no lo trabajaste. Yo, como digo en la terapia, con quienes trabajo en terapia, les digo, pues por supuesto a las chicas, algunas veces a los chicos para que también tengan un nivel de comprensión, pero les comparto, o sea, en el momento de la menstruación es cuando más aparece la sombra que no se trabajó durante el mes. Entonces, es un beneficio para nosotras las mujeres que en ese momento vamos a sacar todas aquellas cosas que no se trabajaron, a veces no durante el mes, sino durante la vida. Cuando te llega la menstruación van a aparecer aquellas cosas que no trabajaste durante toda tu vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Emocionalmente te sientes revuelta. No esperemos a llegar a tanto, no esperemos a que cada mes se despierte ese animal interno, sino que justamente no lo neguemos durante todos los días de toda la semana y te vas a dar cuenta, te lo aseguro, que vas a tener una ovulación o menstruación muy tranquilita, porque trabajas. Hormonal no lo inventa, eso está. Lo hormonal lo exacerba, lo hormonal te lo pone de frente aunque no quieras. ¿Por qué? Porque hay una hipersensibilidad en ese momento por todo el juego hormonal que traemos. Y entonces necesitamos día con día observar. Pregúntate, ¿qué escondo constantemente? ¿Qué me avergüenza de mí? ¿A qué le temo que los demás se den cuenta? A ver, si te atreves, compárteme esas circunstancias, porque eso quiere decir que estás reconociendo a tu monstruo, por ejemplo, ¿no? Aquellas cosas que te daría ridículo externar de manera evidente.
aquellas personas que, por ejemplo, no te atreverías a decirles, ¿sabes qué? Yo no me baño todos los días, ¿no? A veces eso que puede ser tan tonto, pero lo ocultamos, ¿no? Con el perfumito y con toda la cosa, pero sigue siendo el monstruo, sigue pareciendo esto. ¿Qué vas sintiendo? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te dice? Siéntelo, piénsalo un tantito y dime, compárteme. Recuerda que aquí tenemos el chat en vivo. Mientras tú me vas compartiendo, yo te voy diciendo también. Antes de decirte cómo podemos confrontar, no confrontar, enfrentar, ponerlo frente a frente, te quiero compartir cómo lo alimentamos, cómo lo hacemos más grande. ¿Cómo hacemos más grande ese monstruo? Ok, con la deshonestidad contigo misma o contigo mismo. ¿Qué significa eso? Eh, Dice por acá un querido amigo mío, ¿puedo decirlo de forma anónima? Sí, sí, mi querido, puedes decirlo de forma anónima, está genial. Que de hecho me acabo de encontrar con mi amigo acá en el centro de Coyoacán y yo creo que ya me vio así con mi super suéter de Frankenstein, ¿no? ¿Quién sabe qué pensaría mi querido Edgar Reza? Acá anda. Gracias, gracias, gracias por acompañarme. Saludos a tu mami que también lo va a conocer. Pero veamos, ¿cómo alimentamos ese monstruo? Con la deshonestidad. Es decir, algo que les decía hace un rato, con esa vocecilla que tú llegas y saludas, hola amiga, ¿cómo has estado? Ay, ¿cuánto te extrañé? Y la vocecita. Eso es deshonestidad. Dices, ahorita voy a llegar a mi casa y me voy a poner a leer un libro y voy a tomar una foto y la subo a Instagram y la vocecita otra vez, mentiras. ¿Por qué mentiras? Porque ni llegas ni la lees, te acuestas a estar scrolleando y luego te pones a ver una serie. Pero en el Instagram pones ahí, leyendo Frankenstein de American para estos momentos. Y nada, son puras mentiras. Eso que ocultas va transformando esa estructura mental de no aceptación en el monstruo. Cuando, por ejemplo, culpas, fíjate que esto hay que tener cuidado, porque hay dos tipos de culpa, una culpa activa y una culpa. Estoy hablando sobre todo cuando se transforma este monstruo en una culpa pasiva. La culpa activa es la que te lleva a reconocer tu error, a tomar acciones y a reestructurar el equívoco que tuviste y entonces te conviertes en una persona que aprendió de esa circunstancia. Esa es una culpa activa. Pero cuando hablamos de una culpa pasiva, es cuando puede ser parte de este monstruo que estamos ocultando. Esta culpa pasiva lo que significa es que nada más me regodeo en lo que me equivoqué, pero no hago nada. Al contrario, me castigo, al contrario, ni siquiera pido disculpas o pido disculpas, pero poniéndome de tapete para que me flagelen, para que me lastimen, pero eso sí, yo no hago nada para resarcir esto. Al contrario, ¿qué pasa con la culpa pasiva? Vuelvo a recaer en eso y vuelvo a recaer en eso. Y esa culpa es la que te lleva a estar ocultando todas tus posibilidades para ser una mejor persona. Y entonces nada más te escondes por la culpa. La culpa alimenta muchísimo a ese monstruo, porque en lugar de reconocerlo y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué y aquí estoy con la oportunidad de resarcir esto. ¿Qué hago? Negociemos con lo que yo me equivoqué. Simplemente cambio mis hábitos. Simplemente en lugar de estar poniendo en Instagram lo que no hago, empiezo a hacerlo y lo pongo o no lo pongo, ya lo decidirán ustedes. Pero entonces veamos, ¿cómo más alimentamos? Lo alimentamos con los juicios. Me voy a detener un poco en esto. A eso me está yendo el tiempo, pero les quiero compartir muchas cosas. ¿Cómo con los juicios puedo ver en el otro lo que no me gusta, lo critico y muchas veces eso, no todo el tiempo, tiene que ver conmigo mismo? El juicio no me deja ver también cuáles son mis propios errores. Yo luego doy el ejemplo de que cuando vamos a los cafés, a veces lo que nos encontramos son puras sombras hablando, puros monstruos, todos enjuiciando, criticando, siendo deshonestos con nosotros, sí, trato de matizarlo, ¿no? Para no ver
lo exagero como para que nos sacuda y podamos hacerle frente a esto, ¿no? Entonces, eh, esos juicios nos van a ayudar, lejos de enojarnos ahora por el juicio, nos van a ayudar a darnos cuenta que quien está hablando ahí es mi sombra, porque entonces yo soy perfecto y todos los demás se equivocan, ¿ok? Cuando no necesariamente. Veamos también cómo se alimenta con la mentira, con el autoengaño, como lo acabo de decir, se alimenta, vean esto, con el chisme, se alimenta con las habladurías, como dice Heidegger. ¿Cuáles son esas habladurías en donde el lenguaje, que es tan importante, solo se convierte en un lenguaje de lo cotidiano, en un lenguaje en donde no me apropio de mi existencia, sino por el contrario, estoy criticando al otro, estoy juzgándolo y a partir de eso, de acuerdo yo con una frase muy típica que dice, lo que te choca, te checa. Yo no estoy de acuerdo con eso porque a veces no necesariamente es así y en la misma proporción, pero sí puede ser una pequeña alerta para que te observes a ti y que veas que a lo mejor no haces lo mismo, pero sí haces otras cosas que te pueden llevar a simplemente juzgar o criticar, a molestarte por el otro, pero no darte cuenta en qué te estás equivocando tú, ¿ok? Esto te lo va a recordar. Recuérdate, cada que enjuicias a otro, recuérdate y obsérvate a ti. Va a ser como un ancla. ¿Cómo estoy yo? Nunca en un en vivo había 213 personas. Por acá en YouTube no hay tantas. Pero bueno, nos vamos completando, porque yo creo que necesitamos encontrar y reencontrarnos con este personaje que podemos llamar el monstruo. ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio? Ahí les va. Puedes cerrar los ojos o no, pero imagínate, esto es muy fácil que nos ayude a reconocer a nuestro monstruo desde niños, jugar a los personajes. Vamos a personificar a la sombra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Imagínate que le das características de personaje. Que no sea Frankenstein porque ese era de Mary Shelley, ¿ok? Pero ¿cómo te imaginas a tu monstruo o a tu monstrua? A ver, piénsalo, siéntelo. ¿Cómo te los imaginas? ¿Cómo es? ¿Cómo? Ahora sí compárteme. El otro, medios iban a balconear y por eso nadie quiso compartir nada. Pero a ver, compárteme. ¿Qué ocurre cuando te imaginas a este monstruo? Puede ser hasta con ojos abiertos o cerrados si lo quieres. ¿Qué te va pasando? ¿Cómo es? ¿Así? ¿Se parece a ti? ¿Se parece a una persona? Solo trata de que no sea otro personaje, ¿vale? Que sea simplemente una imaginación tuya. ¿Cómo te lo imaginaste por acá? A ver, díganme, ¿cómo se lo van imaginando? ¿Ok? Porque a partir de esa imaginación te va a ayudar a tener un diálogo interno, a tener un discurrir mental en donde veas cómo esa sombra tiene una personalidad que eres tú. Hay una frase, uno imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Un pensamiento, no obstante, trabajoso y por lo tanto impopular. Haciendo consciente la oscuridad. Eso es lo que estamos haciendo hoy, haciendo consciente la oscuridad. ¿Cómo era, cómo es tú, tu monstruo interno? ¿Cómo lo dibujaste mentalmente? Eso te va a ayudar para que entonces nosotros nos empecemos a dar cuenta que esa sombra se está conformando del deber ser. ¿Cómo nos dijeron que debíamos ser para ser aceptados por los otros? Y a veces cuando no correspondemos es cuando mentimos. Y a veces cuando nos inventamos historias para ser aceptados, es cuando la sombra, el monstruo, se va haciendo cada vez más grande y más grande. Por eso hay otra frase de Jung que también me gusta. Dice, prefiero ser una persona completa que una persona buena. Siempre que menciono esta frase a mucha gente le hace ruido. La voy a volver a repetir. Prefiero ser una persona completa que una persona buena. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Abrazar nuestra luz y nuestra oscuridad, porque si no abrazamos esa oscuridad por querer ser buenos, nos va a saltar, nos va a ahorcar y nos va a meter en muchísimos problemas. Todo el tiempo estamos luchando
ocultar esas sombras, digamos, pero a veces, así como le pasó al mismo tiempo muy apasionado, mostrando sus emociones, pues resulta que va Nietzsche en la calle y ve que están golpeando y se pone a llorar y abraza al caballo. Aquella rigidez lo lleva a un estado de ternura y de amor que no mostraba. ¿Por qué? Porque simplemente a veces no volteamos a vernos. No quiere decir que Nietzsche no lo hiciera, sino que en ese momento se acercó una parte vulnerable que a veces no mostramos. Por eso no siempre la sombra son las cosas negativas moralmente. A veces la sombra tiene que ver con una cuestión individual, con algo que tú te niegas a ti mismo. A veces te niegas que eres una persona inteligente y juegas el través de la literatura. Les decía hace un rato que nosotros reconocemos a Frankenstein desde que somos niños. Ese Frankenstein lo llevamos internamente, pero fíjense que Shelley tenía 18 años, entre 18 y 19 años cuando escribe Frankenstein, pero les voy a compartir brevemente su historia porque quiero hacer un programa solito de ella para hablarles de más de sobre su obra y de su persona, pero en este caso para enlazarla con el tema, para que veas a través de una persona, de un personaje histórico, cómo esta sombra se evidencia en el proceso de la literatura. Vamos a encontrar otras novelas como, por ejemplo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, en donde es un personaje que es un doctor muy reconocido, pero empieza a salir en él un monstruo que se convierte en un asesino por las noches, pero que es el mismo, entonces tiene dos personalidades, pero físicamente se transforma. Bueno, estos son reflejos en la literatura en donde nosotros de manera figurada decimos en el día a día, es que no me reconocí, me transformé en otra persona. Bueno, la literatura nos ayuda porque nosotros vamos a ver que esos monstruos literarios tienen que ver con esta sombra que se está mostrando y que se está evidenciando, ya no se pudo hacer más. Pero regresemos a Mary Shelley. Mary Shelley es una jovencita que al nacer su madre muere, al parirla, su madre muere a los pocos días de una infección muy grande. Entonces ella crece, bueno, huérfana de madre, tiene una hermana mayor, su padre se vuelve a casar y resulta que empieza a tener o a vivir el rechazo de la madrastra, se hace muy amiga de o muy cercana a una hija de esta madrastra y llamada Claire. Y bueno, a partir de esto ella empieza como a vivirse desde una chica que vive a través de los libros porque su padre es escritor, filósofo, su madre también fue una de las precursoras del feminismo y ella empieza a creer en el amor libre. Sus padres viven un amor libre, ¿no? Que en aquellos momentos, imagínense, en el siglo XIX, pues no era algo muy normal, pero ella va creciendo y dándose cuenta de ciertos rechazos que empieza a tener. Se enamora de un personaje llamado Percy Shelley, pues lo estoy diciendo rápidamente. Este personaje, bueno, no es un personaje, era un gran poeta reconocido, que ya tiene cierta fama incluso en ese momento donde lo conoce. Él se convierte en, digamos, un alumno del padre de ella, se conocen, se enamoran, pero él es casado. Entonces, ¿qué sigue? Ella sigue teniendo ahora no solo el rechazo de la madrastra, a veces del padre, sino también un rechazo de la sociedad porque la juzga completamente. Esta chica empieza a convertirse en amante de este hombre y más la empiezan a rechazar, huye con él, el papá la rechaza, eh, ella se embaraza de él estando él casado, pierde a su hijo, es un sufrimiento tan grande, tan espantoso el que vive ella, que empieza, por ejemplo, a tener alucinaciones de su hijo muerto. Les cuento todo esto porque a partir de esas alucinaciones, del deseo de que su hijo estuviera vivo y de ese rencor social que empieza a generar, es como Frankenstein se va formando. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que esa figura tiene una razón de ser. Bueno, tiene una razón de ser porque ella fue una chica
que al ser rechazada en una sociedad que no aceptaba el amor libre como ahora en ciertas circunstancias se puede aceptar, digo en ciertas circunstancias porque va a haber muchas sociedades desafortunadamente en donde todavía no se acepta, no nos vamos a meter ahí, pero en este caso Mary Shelley tiene este aborto, luego vuelve a salir embarazada, este hijo, si se logra, en este inter suceden varias tragedias, tiene una vida bastante trágica. En este inter, la esposa de Percy Shelley se suicida a raíz del engaño de su esposo, por lo cual ella es más estigmatizada. Y en este camino de deambular entre el amor, entre la tristeza, entre las pérdidas, ella conoce al gran poeta Byron y Byron invita a Chile y a ella y a la que era su amante ya, su hermanastra, los invita a su casa de campo. Parece ser que ese verano fue uno de los veranos más fríos que pudo haber existido y también invita a él a otro amigo que es médico, un médico llamado Polidori, y en esa reunión que tienen, él propone, Byron propone que empiece a escribir ya, cuentos de terror, hablar sobre diferentes acontecimientos científicos que se está dando, como el galvanismo. El galvanismo tiene que ver, no sé exactamente porque tiene que ver con ciencia, pero el galvanismo era a partir de ciertos, ¿cómo llamarlos? Bueno, de ciertos periodos de electricidad generados en un cuerpo inerte para que adquiriera vida. Eso es lo que ocurre realmente, es lo que ocurre realmente en la novela, ¿no? Ella empieza como a estar observando todo esto a partir de sus pérdidas, de su dolor, cómo se fue conformando también su sombra a partir de ser una mujer que quería vivir un amor libre y que no se permitía en esa sociedad. Toda su vida fue estigmatizada, muere a los 53 años. Cuando están en ese verano tan gélido, propone Byron que escriban, que estaba muy frío. Y fíjense que eh, a partir de esta idea de Frankenstein, a partir de cómo se iba experimentando dentro de esa pedacería que podría haber sido su vida, de la parte de que después de que se acaba ese verano, bien, se vuelve a embarazar. Ella tiene alrededor de 5 embarazos y solo uno de sus hijos, el menor, llamado Percy también, eh, es el hijo que llega a ser mayor y que, bueno, y que él es quien la entierra, ¿no? Pero a partir de esto veamos cómo se conforma una sombra. Y no solo eso, llega a uno de los libros más memorables de la historia de la literatura y que se cree que es uno de los primeros libros que habla sobre lo que es la ciencia ficción. Y fue escrito por una chica que en ese momento tenía entre 18 y 19 años, que continúa en un periodo también muy trágico. Finalmente se casa con Percy cuando la esposa de él se suicida, la familia de él nunca la acepta, nadie la acepta, o sea, toda su vida fue rechazo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando muere Shelley, porque se embarca con 2 amigos, hay una tormenta, su cuerpo aparece hasta los 10 días y ella hasta su muerte guarda, fíjense, el corazón. Después de que él muere, ella tiene otras relaciones amorosas, también desde la idea de libertad, porque ella, aunque no conoció a su madre, leyó toda la literatura de su madre. Entonces va conformando este monstruo. El monstruo, que se le llama la criatura en la novela, fíjense cómo lo que va generando, como les decía hace un rato, es un rencor hacia su creador, Víctor Frankenstein. Víctor se atemoriza, ¿ok? Se atemoriza muchísimo. Ahorita voy a leer todos sus comentarios, lo prometo, ¿no? Gracias por lo que están escribiendo por acá en Facebook, por acá también en YouTube. Y fíjense cómo ella lo que hace en esta criatura, o sea, muchos creemos que el personaje de la criatura, digamos, este monstruo, ¿no? Que está en la novela, es el antagonista o el malo, ¿no? De la novela. Pero ¿de veras es el malo de la novela? ¿O es Víctor Frankenstein que nunca lo aceptó? Nunca lo aceptó, lo negó.
no quiso hacerse cargo de él hasta que finalmente, voy a spoilear, lo siento, pero ya todo el mundo se debe saber esta historia, finalmente muere por el frío porque la misma criatura mata a su novia y él va a perseguirla, pero al morir, fíjense lo que hace la criatura, dice, ha muerto mi padre y se suicida, ¿no? O sea, muere el padre, muere la sombra. Pero fíjense, voy a leer brevemente un fragmento que viene aquí en Frankenstein para pasar ahorita a ver cómo esta sombra se puede ir diluyendo, cómo esta sombra al enfrentarla, al abrazarla y, ¿por qué no?, al amarla, al darle nombre, simplemente va a empezar a darnos otro rostro que tiene que ver con un rostro de fortaleza y de amor hacia todo nuestro en completud. Por eso les pedí que se imaginaran y personificaran a su monstruo como lo hizo Mary Shelley. Vemos lo que dice Frankenstein. Maldito creador, ¿por qué me hiciste vivir? ¿Por qué no perdí en aquel momento la llama de la existencia que tan imprudentemente encendiste? No lo sé. La desesperación no se había posesionado aún de mí, dominándome solamente la rabia y el deseo de venganza. Con gusto hubiese destruido la cabaña y sus habitantes gozando con sus alaridos y su agonía. Al llegar la noche, abandoné mi retiro y estuve dando vueltas por el bosque sin temer, ya que me descubrieran, daba salida a mi angustia con horribles gritos. Fíjense, me voy a detener ahí, porque parece que Mary era como muy consciente de todo esto que les estoy compartiendo, porque escondemos, o sea, toda la novela, la criatura se está escondiendo porque es tan espantosa que se quiere acercar a unos niños y los niños le huyen, se quiere acercar a cualquiera y es tan horrible que le huyen. Y por eso, fíjense cómo dice, al llegar la noche abandoné mi retiro y estuve dando vueltas, sin temer ya que me descubrieran. Daba salida a mi angustia con horribles gritos. Era como una fiera que hubiese roto sus ataduras, destruía cuanto se oponía en mis andanzas por el bosque que recorría con la rapidez de un venado. Fue una noche terrible. Aquella sensación no podía durar mucho. Ejercicio físico rendido en el césped, entre la desesperación. Entre los mis enemigos, no. Desde aquel momento declaré la guerra eterna contra la especie y principalmente contra quien me había creado y lanzado a tan insoportable miseria. ¿Cuántas veces haces tú eso? ¿Cuántas veces tú te niegas a ti mismo? ¿Cuántas veces no quieres asumir que no eres perfecto, que no eres perfecta? Y entonces dentro de ti se va gestando este odio, este rencor, dentro de una estructura que no quieres ver, pero que es parte de ti, que le podemos llamar la sombra, que le podemos llamar el monstruo, y ocurre esto, solo que Mary Shelley le dio voz, bellísimamente una voz que dice, quiero gritar, ¿por qué? ¿Por qué habría yo de sentir bondad, dice, ante mis enemigos? Entre los millones de hombres de todo el mundo no habría aún ninguno que se compadeciese de mí, porque era feo. A ver, piensa cuántas veces te ocurre eso. ¿Cuántas veces no nos compadecemos del horror humano? No nos compadecemos de nosotros mismos. ¿Cómo estás hasta aquí? Dice mi querida Lorena Semillán, y el monstruo no tiene nombre. No, no tiene nombre. Decíamos en un principio, no, no, nunca le dan nombre. O sea, es la criatura nada más. Entonces nosotros necesitamos darle un nombre. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Darle un nombre puede ser literal. Le puedes poner Juanito, Lupito, lo que quieras. Le puedes poner Rogaciano, no sé, lo que quieras. O le puedes llamar monstruo, haciéndolo de esta manera, jugando con esto, al darle un nombre, le estás diciendo, sé que existes, sé que estás ahí. Pero cuando decimos darle un nombre es asumir que tenemos esa parte que negamos constantemente y que ahora en las redes sociales casi nunca se ve. Todos somos perfectos, nadie nos equivocamos, ¿no? Entonces, todos somos bellos, ¿vale? Por eso el día de hoy en Facebook dije, no me voy a poner ningún filtro, ¿ok? Porque dije, esta es la que soy.
A veces uso filtros, pero ahorita dije ni en Facebook, no, en Facebook nunca uso filtro, pero no, en YouTube nunca uso filtros, pero en Facebook sí uso un filtrillo ahí nada más para que no se vean sombras, pero ahorita dije nada, que me vean así, ¿no? O sea, esto es parte también del proceso. Eh, aceptar el grano, aceptar la mancha, aceptar el que somos y la que somos. Entonces, otro ejercicio es obsérvense en el espejo sin criticarse. ¿Qué pasa? ¿Qué les ocurre cuando hacen eso? Obsérvense en el espejo de los otros sin criticarlos, sin juzgarlos. ¿Qué les pasa? Va a salir la voz, va a salir la voz y lo mejor que podemos hacer con esta voz para empezar a enfrentarla, les dije, hay que observarla que está, no negarla. Hay que darle un nombre literalmente o no le damos nombre, pero sabemos que está. Y a partir de eso empezamos a convivir. Una de las estrategias para asumir la sombra, para integrarla, es empezar a convivir con ella. Convivir no quiere decir voy a aferrarme a cómo es esa. Convivir no quiere decir eh, alimentarla o rechazarla. Lo que hacemos constantemente es rechazarla. Convivir significa aceptarla, pero sin dejarme eh, habitar por ella y que haga lo que quiera. Esa es otra cosa. Aceptarme no es resignarme, decir, pues así soy, ya que. No, aceptar es convivir, es saber que ese monstruo va a estar ahí, que va a habitar como si fuera mi roomie, que va a habitar conmigo, pero que necesito negociar. Necesito decirle, sé que estás. Entonces, ¿cuál es la invitación? Una de las invitaciones, como un ejercicio literario que pueden hacer y que de veras funciona muy bien, es hacer un diálogo como si fuera una obra de teatro. Monstruo, Glafira. Monstruo, Glafira. No monstruo, Glafira, ¿no? O sea, son dos personajes, ¿ok? Bueno, es la misma. Uno que se llame como tú y otro que se llame monstruo o el nombre que le hayas puesto o Frankenstein, en este caso Mary Shelley, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tú haces esto? Le puedes hacer preguntas y te puede decir por lo mismo que decía Frankenstein de Víctor, o sea, ¿por qué me ocultas? ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Por qué haces esto? ¿No? O sea, cuando empezamos a hacer esto, nos vamos a empezar a dar cuenta que existe. ¿Y sabes qué ocurre cuando le empiezas a dar identidad, cuando dialogas o dentro mental le preguntas, ¿qué me quieres decir? O sea, ¿esta furia qué es? Empiezo a convivir con ella, empiezo a respirarla. Esto es convivir, no negar. Tampoco quiere decir voy a insultar a los otros porque me está habitando la sombra. No, la respiro, la siento, la invito a que esté aquí, pero no me aferro a ella, no me genera pensamientos catastróficos de rechazo, pero sé que está. Yo a veces pongo este ejemplo y me gusta mucho ponerlo y lo he usado para otras cosas, pero se los digo otra vez aquí. Es como si trajéramos una piedrita en el zapato que sabemos que está ahí, pero que podemos caminar con ella. Es tan pequeña que a veces nos lastima, pero sabemos que en cuanto lleguemos a casa y nos quitemos el zapato se va a salir. Y a veces me pondré la piedrita y diré, mira, eras tan pequeña y me estabas molestando. Es convivir con eso, saber que está, pero no decir, esta piedra no me deja vivir, no puedo hacerla, o negar y decir, no, yo voy normal, no pasa nada. Y al rato tengo un hoyo en la planta del pie, ¿no? O sea, trato de hacerlo con una analogía sencilla, pero tú puedes usar la que quieras. Convivir quiere decir estar ahí. Esa es la primera, digamos, fórmula para que esta sombra te des cuenta que ahí está, pero que no te quiere hacer daño. Solo quiere que la veas, que la abraces, que le des un nombre y que digas, ok, ven, ven conmigo. Y te vas a dar cuenta que cuando empieza a ocurrir esto, cuando la abrazas, cuando la haces parte de ti, esta sombra es una gran fuerza. Es una fuerza creativa, es una fuerza abarcadora, es una fuerza que te completa, es una fuerza que te llena de energía y se transforma en una pasión por la vida. Cuando la niegas, la niegas, la niegas, la niegas, la niegas,
se convierte en todo lo que no quiere ser. ¿Cómo se va a diluir también? Dándote cuenta cuál es tu pensamiento base. Me voy a detener un poquito, ya nos quedan solo 7 minutos. El pensamiento base, fíjate lo que quiere decir. El pensamiento base es un pensamiento que por lo regular se combina con una emoción. ¿Cómo vas a descubrir ese pensamiento base? Porque es un pensamiento reactivo. Puedes ir caminando en la calle y si de pronto alguien te choca y haces de rechazo, ese es tu pensamiento base. Tu pensamiento base es el que está como rápido saliendo. Pero si por el contrario tú vas caminando y una persona te roza, ni te diste cuenta o simplemente te pide, dice, ay, discúlpame. No, no hay problema y sigues caminando, ese es tu pensamiento base. El pensamiento base va a ir cambiando, ¿no? O sea, si tú estás muy reactiva, cuando tú lo ves, nada más lo asumes. Empiezas a darte cuenta de ese pensamiento base, lo aceptas y convives con eso, ¿no? Me voy a detener unos minutos antes de terminar para leer sus comentarios. A ver, voy a empezar a leer los de Facebook que han estado más participativos que en YouTube el día de hoy, cuando siempre ocurre lo contrario. Déjenme ver. Eh, dice por acá, espérenme. Dice Villeda, yo soy muy disciplinado en el trabajo, pero en mi casa me siento diferente. Ah, eso es lo que les decía hace rato que dice mi abuela, candil de la calle, oscuridad de la casa. Pero gracias, Villeda, por decirlo aquí, porque eso ya habla de que puedes perfectamente compartir tu sombra sin ningún problema, ¿ok? Eso habla de que puedes abrirte esa posibilidad de asumirlo y decir, cuando tú dices, pues yo llego a mi casa y me tiro y ya no soy tan perfeccionista, deja de ser una sombra y se convierte en un descanso. Acá, por ejemplo, dice Harry, excelente comparación con las obras literarias y de paso, gracias por contarnos tan interesantes historias. Gracias, gracias. Compartir en estos programas para quienes están aquí la primera vez de Conócete todos los lunes 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Lo que hago es un enlace entre la filosofía, la literatura y los procesos de desarrollo humano o la terapia, ¿ok? Porque yo me dedico a las tres cosas, entonces se los comparto. Y por acá, hacia el final, no sé si me estoy pasando algunos comentarios, perdónenme si así ocurre. Eh, dice Harry también, dice, quiere decir que jamás desaparecerá ese monstruo interno y más bien debemos hacer que de pensar y de ver la vida. Exacto, exacto, gracias. Diste el gran cierre. Necesitamos convivir. Siempre va a estar, pero la diferencia es que a veces ya no nos va a hacer ruido porque no nos vamos a pegar a esto, no nos vamos a enganchar. Esto me lleva a una anécdota que alguna vez leí en un libro de budismo zen, de filosofía zen, y un poco a manera de broma les cuento esto. Cierro con esto para que vean cómo es mucho más sencillo asumir esa sombra, ¿no? Un alumno le dice a su maestro, maestro, dice, nosotros que no estamos iluminados, ¿cómo vivimos la vida? Y le dice, no, en la vida, me molesto, reacciono. Entonces, pues, no, no podemos estar iluminados de esa manera cuando toda la vida nos impacta. Y entonces se supone que después de otro tiempo, de mucho tiempo, el maestro se ilumina, llega el mismo alumno y le dice, maestro, ahora que está iluminado, ¿qué significa la vida? ¿Qué significa la iluminación? Y le responde el maestro, es lo mismo, exactamente, solo que ya no me engancho. Esa es la cosa. Es lo mismo, va a estar ahí, solo que ya no me engancho con ella, solo que ya no la rechazo. Y a partir de eso me voy a dar cuenta que voy a asumir cualquier emoción que esté ahí. Asumir la sombra nos va a llevar a veces a asumir la angustia, a asumir el dolor y simplemente convivir con ello aceptándolo. Hay muchas referencias, por ejemplo, dentro de la mitología griega existe, por ejemplo, la idea de Dionisio y la idea de Apolo, donde Apolo es lo luminoso, Dionisio es lo caótico. Cuando ellos se unen, cuando ellos digamos, se abrazan, como lo dice el mismo Nietzsche en El origen de la tragedia, ¿saben qué ocurre? Pues es cuando realmente somos completos, pues es cuando realmente tenemos ese caos interno que abraza al ordenamiento y nos transformamos
en esa posibilidad integral. Bueno, yo espero que esto te funcione, yo espero que cada una de estas herramientas resuenen. Se trata este programa de reflexionar, por eso somos un grupo de reflexionistas. Si te quieres unir al grupo, todos los lunes nos reunimos aquí en Facebook, Glafira Rocha Escritora, o si no, nos reunimos también en YouTube, también Glafira Rocha. Ahí en YouTube hay cerca de 400 programas donde hablamos de muchísimas circunstancias, entre ellas desde la escritura creativa, cómo escribir la vida, la filosofía de la vida, siempre aterrizado a tu experiencia, siempre que lo vivas y que no se quede nada más en la esterilidad del pensamiento, ¿ok? ¿Cómo te llevarías esto? ¿Cómo te confronta? ¿Cómo a lo mejor puedes hasta no estar de acuerdo conmigo, pero simplemente te vas a quedar dándole vueltas? ¿Cómo es tu monstruo? Yo te invito a que si lo sabes dibujar, lo dibujes, a que si sabes escribir o no, te pongas a hacer ese diálogo porque te va a acompañar muchísimo, a que de ahora en adelante no le tengas miedo a lo que no te gusta de ti, sino que te des cuenta que es parte importante para conformarte como un ser integral, porque en lugar de tener miedo, lo que nos va a ayudar es a ser una herramienta para la vida. Mismo canal, espero que cada vez seamos más reflexionistas. Vamos a cerrar el año justamente, de una vez les comparto, con armando un grupo donde dure aproximadamente 2 horas, donde hablemos de esto, pero generando mucho más ejercicios. Quiero compartirles ejercicios. Yo creo que va a ser, ya tengo más o menos la fecha, va a ser la última semana de noviembre y las 2 primeras semanas de diciembre. Va a ser de cooperación voluntaria, así que no hay pretexto. En un grupo de Zoom nos vamos a reunir. Voy a compartirles ejercicios para la vida, filosofía para la vida. Ya no hay pretexto de que no puedo pagar porque me puedes escribir y con mucho gusto, si no puedes ni la cooperación voluntaria, yo te doy entrada simplemente cuando tú tengas ganas. Voy a darles toda esta información en todas mis redes sociales. Recuerda, soy Glafira Rocha y lo único que quiero es compartirte la existencia y si algo, mensajes que me mandan eh, en los chats, pero sí, si me quieres mandar un mensaje directo en mis redes sociales, créeme que te voy a responder porque siento que así la comunicación es mucho más directa. Y del otro modo, le decía hace un rato a mi amigo Edgar Reza, que a veces hay comentarios que me parecen muy desagradables y que ni siquiera quiero leer muchas veces y prefiero hacerlo directamente. Quien ya se toma el tiempo de mandarme un mensaje directo en Instagram, en Facebook, es porque realmente está interesado en el diálogo. No quiere decir que muchos de ustedes no y me ponen aquí. Yo a veces los leo y a veces sí los respondo. Sin embargo, si es algo muy importante que tú me quieres compartir, mucho gusto me dará que me mandes un mensaje directo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana en otro en vivo de Conócete. Bye.